Buenas a todos. Hoy, bueno, pues es un placer dar la bienvenida al canal de nuevo, esta vez para una entrevista a Rubén Gisbert, una persona que ya conocéis todos, divulgador, abogado y una cosa que le destaca mucho es que siempre va muy bien vestidos a todos los debates. La última vez me llamó la atención, de hecho, por no ir lo suficientemente bien. ¿Quién, yo? No iba lo Sí, suficientemente bien. porque me dijiste que iban todos en plan en chándal, ibas tú en traje, yo iba con americana pero sin zapatos y me dijiste, "Ch". Ah, claro, claro. Bueno, no pasa nada, eres tú. A ver, yo hoy justamente es que, bueno, te lo acabo de decir, no, es el primer día libre que tengo. Bueno, libre tampoco, pero es el primer día que tengo libre para mí o para estar con la familia en 2 semanas. Y bueno, acabo de llegar ahora mismo y tampoco me apetecía cambiarme. Así que bueno, Hoy es un día histórico, entonces, Rubén. hoy es Voy un yo. día histórico, sí, sí. Bueno. Bueno, en primer lugar, quería preguntarte por qué te dio por empezar a divulgar, porque tuviste un ascenso bastante meteórico en YouTube y en redes sociales. Bueno, meteórico tampoco. Yo llevo ahora 2 años y 2 meses en YouTube. Pero bueno, creo que esto lo he explicado alguna vez, quizá en Twitch, no en ninguna entrevista, pero yo tengo un plan. O sea, yo tengo un plan marcado desde hace mucho, mucho tiempo y estoy siguiendo los pasos que me he marcado. Y yo creo firmemente, o sea, desde luego, que ese plan termina con un objetivo y creo firmemente en ese camino. Y hasta ahora, pues todo lo que he ido haciendo, salvando pues las vicisitudes imprevistas, etcétera, etcétera, se ha ido cumpliendo y ha ido bien. Yo mm, sabía o más o menos tenía la intuición de que, de que estas cosas que no se suelen escuchar y no se suelen abordar en redes sociales, o por lo menos no desde el punto de vista que yo intento o trato de hacer, yo sabía que iba a funcionar, pero no porque yo sea la rehostia ni nada así, sino porque al final yo creo que la manera de tratar la política desde un punto de vista analítico y metódico, una gran parte de la sociedad que le interesa la política, es decir, que no le interesa simplemente promocionar un bando o defender un bando o sentirse aliviado porque alguien está defendiendo un bando, le interesa. Y luego las ideas con las que yo comulgo y que yo defiendo, creo que a cualquier persona de buena fe y que le interese vivir lo más tranquilo posible, le pueden también tocar y conmover y mover. Entonces, eso a mí me daba, vamos, a mí no me sorprende lo que ha pasado. Me sorprende que a día de hoy todavía estemos como estemos, ¿no? Eso sí que me sorprende. Pero ya te digo, para mí todo es un plan que hace años me planteé y estoy siguiendo metódicamente paso tras paso. Tú sigues ejerciendo como abogado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo como abogado a nivel, o sea, como abogado a nivel de mi despacho llevo poco tiempo. Pues ahora va a ser año y medio. Yo antes, como sabes, estudié otra carrera eh, pasional, porque a mí me interesa mucho la enseñanza, es lo que más me gusta. Y luego, cuando ya concebí ese plan, mejor dicho, más que concebí, me marqué, me tracé a mí mismo un plan a seguir, pues ya estudié Derecho. Una vez estudié Derecho, estudié el máster, acceso a la abogacía, estuve de prácticas en un despacho con un fantástico procesalista con el que aprendí un montón y ejerzo la abogacía por soslayo, ¿no? O sea, por tener una ocupación directamente con la carrera que yo he estudiado, pero no es mi vocación. Nunca ha sido mi vocación la ley, siempre ha sido mi vocación el derecho. La ley no, el derecho. Tú, bueno, tú te consideras demócrata, de hecho hay mucha gente, por ejemplo yo, te lo he dicho en algún debate, que te señalan como liberal. Eh, También te he visto decir que cuando tú hiciste el canal, etcétera, que hubieras tenido más fácil las cosas si te hubieras definido como liberal que como demócrata. ¿Tú crees realmente que está mejor Claro. visto ser liberal que ser demócrata en España a día de hoy? Bueno, es que ser demócrata, incluso a día de hoy, la gente todavía no sabe lo que es. La gente no sabe lo que es la democracia, sabe lo que es la socialdemocracia, que es lo que en España se lleva esgrimiendo incluso en algún momento del franquismo, pero durante el siglo XX. Pero la gente en España es natural, y yo me incluyo entre esas personas, a mi más temprana edad intelectual,
no sabemos lo que es la democracia porque nunca la hemos vivido y porque nunca nadie nos la ha explicado ni nos la ha enseñado como lo que es. Estoy hablando de régimen de poder, de cómo se estructura el poder político en un régimen democrático. Y otra cosa es la socialdemocracia, que es una ideología, que tú conocerás muy bien, que tiende a la igualdad social y a la implementación de medidas que procuren la igualdad social. Eso sí, eso estamos, vamos, cansados, ¿no? Hasta la coronilla. Pero lo que es la democracia como régimen de poder, como reglas de juego, eso es otra cosa. En España de lo que se lleva hablando 40 más tiempo, pero bueno, 40 años, es de cómo jugar la política con la democracia. ¿Cómo se juega, no? ¿Cómo serían las jugadas? De lo que nadie ha hablado o de lo que no se habla, o cuando se ha hablado se le ha cortado la cabeza, como García Trevijano, Pablo Sebastián, José Luis Balbín, es de las reglas, o sea, de las reglas. Es como hablar de las reglas del fútbol o hablar de cómo jugar al fútbol. Bueno, a mí no me interesa hablar de cómo jugar al fútbol, que cada uno juega como quiera. Los comunistas de una manera, los liberales de otro. A mí lo que me interesa son las reglas de juego, para que sean las mismas para todos y para que esas reglas de juego garanticen el juego limpio. Eso es lo que a día de hoy mucha gente, al igual que a mí, a mí me pasó en su momento, pues le ha despertado ciertas cosas que le parecen lógicas y naturales, como es el control del poder, como es la limitación de los mandatos, la revocabilidad, la garantía de las libertades individuales. Tú fíjate, hay mucha gente que se llama liberal en España que me sigue diciendo entre libertad colectiva y libertad individual, yo me quedo con la libertad individual. O sea, no entienden eso. Es que eso es como decir, quiero una casa, pero sin puertas y sin tejado. Es lo mismo, porque no han comprendido que libertades individuales, hoy en España, hay libertades individuales. Hay libertades reconocidas, igual que la Carta Magna de 1215. Lo que no hay es la garantía y la protección del individuo sobre esas libertades. Y esa es la libertad colectiva. Es lo que todavía no han comprendido. Lo entiendo perfectamente. No es una cuestión de que la gente sea idiota. Es una cuestión de que yo soy un canal. Están por ahí los vídeos de don Antonio García Trevijano, alguno hay de Dalmacio Negro, alguna intervención de Gabriel Albiac, pero prácticamente nada. Perdón, es que están los perros por aquí. Hay una cosa que yo me he fijado que te pasa bastante, bueno, a todo el mundo que está metido un poco en política, entre comillas, le pasa que intentan como hacer que, bueno, meterte, ¿no? En uno de los bandos siempre. Sí. Y me he fijado que a veces, por ejemplo, yo he visto lo que has estado opinando de lo de Ayuso, de todo el conflicto en el PP, etcétera, y he visto a gente conocidilla, o sea, conocida a nivel de redes y demás, criticarte porque según ellos has defendido a Casado, ¿no? Y ellos lo ven como, claro, que tú estás en su aspecto, ¿no? Yo he visto lo que tú piensas de verdad, o sea, ahora quiero que lo digas, pero ellos te ven como en su aspecto y cuando eres crítico con eso, pues como que te ven como un traidor, yo creo, y por eso te atacan más. Yo creo que es porque ellos te ubican ahí y en cuanto te sales de esos márgenes, yo creo que es cuando van a darte más caña. Es mi opinión. Pero eso me pasa todos los días. Mira, hoy me han dicho que el hermano de Alberto Garzón, no sé cómo se llama. Eduardo, me ha hecho un vídeo o no sé qué. Yo no lo he visto, pero me han dicho que me tilda como antiestatista, antiestado. Que yo lo que propugno, lo que digo, es porque simplemente le tengo tirria al Estado. Pero imbécil, o sea, bueno, con perdón. Vamos a ver, tú te has parado 5 minutos a ver lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy propugnando. Porque yo estoy propugnando los límites, una forma de Estado. Yo estoy defendiendo una forma de Estado. No, es que este tío le tiene manieta al Estado. Pues lo mismo, como ahora mismo todo el espectro político de Internet se ha subido al carro de Ayuso, todo el que no defienda a Ayuso está contra Ayuso. Yo no he dado mi opinión sobre Isabel, o sea, he dado mi opinión sobre Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, en el podcast de Jordi Wild, en algún directo. Mi opinión personal. Pero lo que yo he tratado en mi vídeo no es mi opinión sobre Ayuso. Es mi criterio que sigue, o sea, yo sigo para mí el resultado, yo no parto de la idea de me gusta o no me gusta Ayuso. Para empezar, porque a mí me da absolutamente igual Ayuso, Casado, Aznar o Hilder. Es que me la suda quien gobierne ningún partido en España, porque para mí todos son exactamente iguales. Me da igual que en el PP esté Casado, Ayuso o Otegi. Es que sería exactamente igual. Lo digo de verdad. Yo he dicho, vamos a ver, ¿no os dais cuenta de que esta información, lo que se ha publicado, primero, la prensa en España no publica nada y nadie con solvencia le da esa información para que la publique? Y la publica tal y como le dice que es la información.
Porque quiero recordar otra cosa. Aquí nadie se ha enterado de lo que ha hecho Ayuso, si no es que alguien ha dado esa información a la prensa. Es decir, ni siquiera la prensa ha tenido la... Y bueno, Ayuso, Ábalos, Illa y todo Cristo. Porque aquí, cuando te pones a buscar un poco, todo Cristo ha hecho exactamente lo mismo que Ayuso. Cuando eran respiradores eran guantes, cuando no eran guantes eran gel hidroalcohólico. Coño, se ha publicado una noticia que no es que Ayuso haya hecho algo inmoral o incorrecto o haya hecho lo de su hermano. Eso no se publicó. Se publicó que estaban espiando a Ayuso. Por lo tanto, la información que se da no va en contra de Ayuso, va en contra de que alguien está espiando a Ayuso. Esa es la información que sale en la prensa. Acto seguido, hay una declaración de Isabel Díaz Ayuso pública, a las pocas horas de la publicación, de algo que Ayuso ya sabía. O sea, Ayuso se estaba pronunciando sobre algo que ya sabía y sobre una noticia que no la ponía en cuestión a ella, sino que ponía en cuestión a que alguien la había espiado. Y es la propia declaración de Isabel Díaz Ayuso la que apunta directamente a la cúpula de su partido y señala a la cúpula de su partido. Eso no es casualidad. O sea, es que eso ya existió. Que la gente no conozca la historia política en general y la historia política de España. ¿Qué pasó con Antonio Hernández Mancha, que fue el primer líder del partido, bueno, de cuando era Alianza Popular, cuando fracasó en su moción de censura ante Felipe González y le pegó un repaso, ¿cómo se llama este? Joder, Alfonso Guerra en el Congreso, y desde entonces no levantó cabeza. Y tuvo que Fraga volver a convocar un congreso en el partido poniendo a dedo a Aznar, que era un tío que nadie sabía quién era, y Aznar fue quien destruyó a Hernández Mancha para consolidarse el primero en su partido. Fue lo mismo. Entonces, claro, cuando la gente simplemente defiende una postura o defiende a alguien, no le vale nada le vale que ponga en cuestión ese relato, ¿no? Y a mí me parece, vamos, lo que ha pasado hoy en Madrid. Yo tengo amigos y gente de la política de fuera de España, de Inglaterra, que me están preguntando, vamos a ver, Rubén, una cosa, ¿me puedes...? Porque me preguntan lo que está... Es que fuera de España se están riendo de nosotros. Ahora mismo, fuera de España, no entienden que haya una manifestación en Madrid contra la jefatura de un partido apoyando a una tía que le ha adjudicado contratos a su hermano. Es que eso en Inglaterra sería motivo no de dimisión, sino de un proceso judicial. En Inglaterra, en Francia o en Estados Unidos. Y todo lo que se sabe del proceso daría para la destitución de Ayuso y de Casado. O sea, sería un escándalo. Pero bueno. Pero es que yo no te he visto defender a Casado. Eso también es lo que te pregunto. Yo no te he visto en ningún momento defender a Casado. Pero vamos a ver, yo creo que durante la campaña de Castilla y León nadie le da más cero a Casado que yo. Pero si yo todos los días en Twitch sacaba a Casado, que a mí es que Casado me da pena. A mí, yo no es que ataque a Casado, es que yo creo que Casado ya hace bastante... O sea, Casado, su propio enemigo es el mismo. ¿Dónde coño vas a hacer un meeting a un sitio rodeado de ovejas con 4 pastores, como disfrazándote, porque se estaba disfrazando de pastor, diciendo cosas que la gente... Pero ¿a quién quieres engañar? O sea, es que ni siquiera hace falta atacar a Casado porque Casado se le ve claramente lo que es. Por eso generas antipatía. Por eso la gente en el PP le quiere fuera, porque Casado no vas a ningún sitio con Casado. Y eso todo el mundo lo sabe. Pero que alguien sea un indeseable no significa que sea culpable de todo. Y bueno, ya no hablo ni comento de la gente que fuma droga muy dura que viene de Vox, que esto es una maniobra de Pedro Sánchez, que ha sido Pedro Sánchez el que está... O sea, esa gente... yo Casi el informe él, dicen. Sí, que pasen al opio porque les va a ir mucho mejor que con lo que les dan. Otra pregunta que te quería hacer desde hace tiempo, se me olvida siempre hacértela en persona. Cuando, no sé, lo típico de desde que eres pequeño, los que van de demócratas aquí en España, pues a mí me sorprendió el movimiento este que, bueno, que tú en cierta manera banderas, porque eres la cara visible. Los demócratas de toda la vida parecen despectivos, ¿sabes? La típica gente del PP, incluso del PSOE, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que alguno de estos partidos te haya dicho, no, los demócratas de verdad somos nosotros? ¿Eso no te pasa nunca? A ver, a mí, cuando yo el año pasado prácticamente tuve mis pequeños momentos, ¿no? Aprovechando lo de Andorra, saliendo en Horizonte y tal, de alguna manera hubo como mucha gente que se interesó, pero luego ha habido un silencio constante y absoluto
y personas de peso en la televisión me han dicho que desde luego, en cuanto mi nombre llegue a una plantilla, y me ha pasado ya, me pasó hace 2 meses, que dentro de un programa de la televisión intenten llevarme, yo no puedo ir. O sea, yo estoy vetado de los medios de comunicación. Porque no se resiste lo que tú acabas de decir. O sea, nadie en España puede resistir la defensa de ser demócrata delante no de mi persona, sino de los argumentos que defendemos los demócratas. No diría los demócratas de verdad, sino los formal demócratas, las personas que defendemos la democracia como régimen de poder. Entonces, sí me ha pasado. De todas las maneras, en televisión entra un poco el discurso de izquierda y derecha que ellos quieren, porque a nosotros, por ejemplo, también nos vetan, y no es por cuestión de democracia ni de nada, sino que hay gente que no conviene darle, o que ellos convienen o piensan que no conviene darles publicidad, lo que ellos consideran publicidad. Pero, por ejemplo, me has dicho del PP, pero quien siempre va de democracia y de demócrata y de todo, por ejemplo, Pablo Iglesias. Yo creo que nadie ha hablado en España más de democracia que Pablo Iglesias. Y era un tío que el otro día estaba en un medio de comunicación defendiendo la disciplina de partido y abogando por encima de todo que el diputado tiene que ser un esclavo del jefe del partido. Y diciendo que eso es la democracia. Es decir, es que eso, claro, yo no es que sea más listo que Pablo Casado, que Pablo Iglesias, pero a mí eso me dura 3 minutos. O sea, yo necesito solamente 3 minutos para desmontar esa chifladura. Bueno, yo te he visto, esta la gente no lo sabe, pero yo te he visto pedir el debate insistentemente. Sí. Cuando voy a contar la anécdota, cuando llegó Rubén al debate de Furor TV, llegó allí y lo primero que dijo es que quería un debate con Pablo Iglesias o alguien similar y que por favor se lo dieran. La cara del Sergio fue buenísima. Pero fíjate, si es que, a ver, yo incluso tengo el teléfono de Pablo Iglesias, si es que saben quién soy, y Errejón, y Monedero, y todos estos. Y cuando he ido al podcast de Jordi Wild le he dicho, tío, móntame un debate con un independentista. Cuando yo, por ejemplo, coincidí con el Víctor este de Vox y con el otro del PP, que yo ese debate no estaba previsto. Si tú ves todo el debate, pues quedan bastante en evidencia, salvo el momento en el que yo confundo la ley, o más que confundo, me doy cuenta de que en la ley no está establecido lo que yo estoy explicando y que tengo que explicarlo de otra manera. Pero ellos se comprometieron a hacer un debate exprofeso conmigo sobre representación y sobre la ley electoral en España. Y es el propio Negre, Javier Negre, el que ha dicho que ha sido la dirección de Vox la que se ha negado y que no van a debatir conmigo de ninguna de las maneras nunca más. Coño, pero si no tengo ni puta idea de lo que digo y si tal, fíjate, ¿no? Que sería un exitazo para ellos dejarme en ridículo en un debate. Pero no quieren. Tú das visibilidad también, o sea, en realidad tampoco les vendría mal. Sí. Yo bueno, te quiero preguntar un poco sobre la visión del país, etcétera, y sobre Tú pregúntame todo lo que quieras sin piedad, no tengas apuro ninguno. Bueno, en primer lugar, sobre cómo está el país ahora mismo, que hay mucha gente porque me han escrito preguntas para hacerte. Una de ellas era como tu visión de cómo está España ahora mismo, no solo ya la clase política, sino a nivel social, todos los cambios que está viendo. ¿Cómo ves el cambio en los últimos años aquí? A ver, yo creo, como decía Maquiavelo, que el pueblo toma las religiones de sus reyes, la moralidad de sus reyes, de quien manda, porque es el reflejo que tienen de quienes son. O sea, la conciencia que tenemos de nosotros mismos, y tú lo sabrás bien, filosofía política, la sociedad, toma la conciencia que tienen como pueblo de lo que ven de sí mismos. ¿Y qué es lo que ven de sí mismos? Lo que ven en la tele, en los medios. Entonces, por eso toman el reflejo de la clase política. Tras 40 años de un régimen que se fundamenta en la corrupción, porque en España sin corrupción, que es el factor de gobierno, igual que el directorio, igual que la República de Weimar, no se puede gobernar, porque es el acuerdo mutuo para que lo mismo que ha hecho Ayuso con su hermano lo puedan hacer cada uno en todas las administraciones del Estado, municipios, diputaciones, comunidades autónomas, y eso está sin presupuesto, no está arreglado como tal, como corrupción política, pero es que funciona así, y lo que sale que son pequeñas puntas de los icebergs, los ERE de Andalucía, la Gürtel, no sé qué, esos son pequeñas puntas que vemos de todo lo que supone la estructura de un Estado sin límites ni control, porque nadie vigila a la clase política en España, absolutamente nadie, se vigilan entre ellos. Y cuando se vigilan entre ellos, lo único que pueden vigilarse es a ver quién roba más. O sea, es como los pactos anticorrupción. Entonces, lo que yo estoy viendo es que conforme va avanzando este régimen, va avanzando la característica que lo fundamenta, que es la falta de principios, la falta de moral, la falta de ética. Fíjate que con lo que está pasando en Ayuso es un ejemplo perfecto.
había un vídeo que iba a publicar hoy, pero porque yo pensaba que hoy, yo estaba convencido de que hoy Casado iba a dimitir. Yo creo que por lo que hemos visto en otras ocasiones, incluso fuera de España, hoy, este fin de semana, iba a haber un acoso y derribo a la Dirección Nacional del PP con manifestaciones en Madrid y tal. Eso ha pasado, ha sido. Y yo creía que hoy Pablo Casado, hoy domingo, iba a... Porque lo primero que va a hacer ahora Pablo Casado es buscar apoyos fuertes dentro del PP, de cara a un posible congreso. Oye, ¿quién me va a apoyar? Oye, ¿quién me va a revalidar? ¿No? Eso está haciendo agua. Entonces yo creía que hoy iba a dimitir Pablo Casado. Seguramente lo alarga un poco más, por lo que parece, porque de hecho ha convocado hoy a los varones, a las personas, pero ya ha perdido porque ya ha tirado para atrás el expediente de Ayuso. Pero para mí perdió en las primeras 48 horas el momento en el que manda a Egea y no sale él. Y sale él, como salió Ayuso, a decir, mira, las cosas claras y los puntos sobre las IES. Pero aunque hay varones que sí le han apoyado. El de Murcia, por ejemplo, lo ha apoyado a Casado. Pero bueno, comparado con Feijóo y con tal, no tiene recorrido. Pero lo digo esto porque fíjate que del mismo modo que eso ha pasado con Pablo Iglesias y con el Chalet, pasó con Felipe González y con los GAL, lleva pasando durante muchos años, en España ya hemos aceptado que la moral es sinónimo de lo legal. Es decir, que lo bueno o lo malo, lo correcto o incorrecto, ya no depende de nuestra conciencia colectiva cultural y de la moral, de las fuentes de la moral, de Henry Bergson, sino que depende de lo legal. Si algo no es delito, es bueno, está bien. Hemos llegado a ese punto en el que llegamos incluso a aceptar conductas como la de Ayuso, como la de cualquiera, completamente abominables, que como no son ilegales, son buenas. No pasa nada, aquí no pasa nada. Por mucho, es que la gente dice, pero ¿cómo puedes comparar? ¿Pero cómo no voy a comparar? O sea, Pablo Iglesias es un tío que mintió, se aprovechó del dolor de la gente y el desamparo de la gente para llegar al Estado. No hacer nada de lo que prometió, comprarse un casoplón, vivir como un rajá, y eso es algo que no habría podido hacer, que eso es muy importante, porque para la gente, y supongo que aquí habrá mucha gente que le interese esto. Antonio Gramsci, en Cuadernos desde la cárcel, escribe que para saber si un político es de izquierdas o de derechas hay que fijarse en si cuando entra a jugar a las reglas de juego de la política a cuando sale, se ha enriquecido proporcionalmente a la base que le aupó. Si todos los votantes de Podemos tienen ahora mismo la misma riqueza que Pablo Iglesias, entonces Pablo Iglesias sería de izquierdas. Si no, según Antonio Gramsci, ¿vale? Según Antonio Gramsci, sería de derechas. Bueno, pues para mí eso es completamente inmoral. Aprovecharte el dolor de la gente, mentir a la gente para llegar a la cúpula del Estado. Ahí Ufano con su cartera de vicepresidente de la Meculos de Sánchez, que ya sabe que ya tiene la vida resuelta, y hacer lo que hizo, para mí eso es, vamos, para mí, yo creo que para cualquier persona que sea un poco, que vea las cosas de buena fe, eso es totalmente inmoral. ¿Es ilegal? No, pero es que una cosa es lo delictivo y otra cosa es lo corrupto. No todo lo corrupto es delictivo, que es lo que parece mentira que haya, eso es lo que parece mentira que haya hoy en día que explicar. Y con eso respondo directamente a tu pregunta. La sociedad española está en un momento de confusión, en el que incluso empieza a percibir como bueno o como positivo algo que sería completamente rechazable y deleznable. No, además ellos con el tema de la casta, que si la burocracia, que si todo eso, y luego ellos han sido los que más han promovido eso, porque son los que más diferenciación han tenido de cuando han entrado a cuando han salido, por lo menos en el caso de los líderes, es indudable. Sí, pero también pasó con Felipe González y con Alfonso Guerra y con todos estos, que se hicieron la primera foto es con chaquetas de pana y con el puño levantado, las coderas, pero ha pasado con todos, hasta con pero es que es algo que, bueno, no quiero enrollarme en cada respuesta, pero hasta la gente que empezó en política en España siendo muy conservadora, mucha gente se ha salido al ver que no puede defender sus ideas porque la socialdemocracia impide, rechaza a cualquier persona que defienda ningún idealismo, sea comunista, sea conservador, sea falangista, sea el que sea. La socialdemocracia expulsa a esas personas. Bueno, es que para ti, lo digo porque siendo en mi comunidad a lo mejor se vuelve tarumba, para ti, por ejemplo, el PP lleva políticas socialdemócratas también. Totalmente. Pero todo, es que ningún partido en España puede operar políticamente sin ser socialdemócrata. Para ti, lo que es la partitocracia de aquí, de los grandes partidos, para ti siguen el juego socialdemócrata, ¿no? Es que sí, por una razón, es que es muy sencillo. Para llegar al poder tienen que adquirir un discurso socialdemócrata.
que es la igualdad social, ya sea unos a través de la bajada de impuestos, o sea, todos a través de derechos sociales. Todos los políticos hablan de derechos sociales, sea el derecho a pagar menos impuestos, el derecho a tener sanidad, el derecho a educación, pero todos hablan de eso. Y eso es la definición de socialdemocracia, propugnar derechos sociales. Pero ¿tú crees que por ejemplo... Que, por cierto, es la razón por la cual ante la Revolución Rusa y la toma de la Duma por parte de... Antes incluso de la Revolución... Estoy hablando antes de la Revolución de Octubre, ¿eh? Antes de la Revolución de Octubre, Lenin le tiene que cambiar el nombre al partido. El partido de Lenin empieza como el Partido Socialdemócrata y lo tiene que poner... Pero porque venían de una escisión previa, se querían diferenciar, pero también el concepto de socialdemócrata de esa época era distinto al de ahora. Sí, pero ahí es donde se empieza a ver a dónde lleva la socialdemocracia. Quiero hacer una pregunta sobre esto que estás diciendo, porque cambio, pero es que esto me parece más interesante. O sea, según tú... Yo sé de lo que estoy hablando, ¿eh? Roberto sabe que yo he estudiado... Sí, pero yo quiero aplicar eso a España, no ya solo la teoría. Según tú ahora mismo, ¿existiría esa justicia social en España? Es que no puede existir nunca. Ah, vale, porque yo no la veo en ningún sitio. No, pero es que es inalcanzable. Es que la igualdad material, la igualdad social, solamente se puede implementar a través de una bomba nuclear. La igualdad material solamente se puede implementar a través de la muerte de todos los seres humanos. Esa es la única igualdad material que puede existir. Bueno, pero el desarrollo humano cambia y esas cosas pues, se van desarrollando y sí se puede llegar a conseguir. Pero eso es un principio, es un idealismo que la gente que lo defiende noblemente, creo que es tu caso, me parece igual, pero igual que por ejemplo, igual que Juan Ramón Rayo, vamos a ver, es que a mí me parece súper bien que existan esas personas que defienden un ideal, pero el ideal, como su propio nombre indica, está en el mundo de las ideas, es inalcanzable, es inmaterializable en su totalidad. No se puede llegar a ese. Es como la revolución cubana. Llevan 70 años de revolución y pueden llevar 70.000 años. Nunca van a conseguir esa igualdad material que propugnan porque es antinatural. Y ya hay un economista muy bueno, que por cierto me han dicho que también ha dicho por ahí el garzón este, que no sé de economía, que lea a Jean-Baptiste Say, uno de los mejores economistas de política francés. Está la teoría de Say, donde describe perfectamente cómo en una isla das la misma cantidad de dinero a diferentes personas, a la semana no tiene nada que ver, porque uno se dedica a pintar y otro se dedica a cazar, y el que caza le vende la carne al que pinta, y entonces se produce de manera material y natural desigualdades sociales. Pero el desarrollo de una isla no es como una economía desarrollada. Bueno, no quiero entrar a debatir, pero bueno. Yo, lo que me llama la atención, claro, porque sí, pero yo no estoy rechazando lo que tú dices. Lo que estoy diciendo es que a mí me parece muy bien que se peleen esas reglas de juego. Lo que quiero son unos límites previos. Porque si tú estableces... El problema de esto, lo que nos puede diferenciar, Roberto, es que yo creo que un Estado que se configura ideológicamente, o sea, que la forma de Estado empieza como en la Segunda República, una república de trabajadores, ahí estás empezando mal. Porque estás dejando fuera una parte de la realidad, como toda ideología. A través del logos se centra en una parte, una verdad la convierte en universal. Pero exactamente igual que el liberalismo. Exactamente igual. Por eso yo no soy liberal. Podría entender que en España se hubiera, o sea, podría entender o defender a los liberales en cuanto a política, entendiendo la política como lo que es la política, la lucha por el poder. Es decir, los liberales que defienden un Estado o una forma de organización social liberal. Pero eso en España no existe. El único liberal divulgador que existe para mí en España es Juan Ramón Rayo y está en el mundo de las ideas, está en el mundo de la filosofía. Él no defiende una teoría del Estado. O sea, él no defiende una teoría del Estado. Él defiende como modelo idílico la ausencia de límites y control al libre mercado. Incluso se basa en un aspecto que es completamente... que yo no sé por qué lo toma de von Mises, pero von Mises no lo desarrolla como él, que es la soberanía del individuo. Que eso es una ingenuidad. Bueno, es que por no decir una tontería. O sea, como la soberanía del individuo no puede existir. Un individuo, ¿cómo va a ser soberano? Si el soberano es el que obliga a otro. Pero bueno, no vamos a... O sea, no quiero entrar en un debate. Esto si quieres un día lo debatimos, yo encantado. Pero es que yo tengo una visión similar, pero no pienso que sean socialdemócratas. Creo que son socialliberales, porque sí que orientan o sí que intentan implementar medidas para supuestamente... O sea, le dan como un rostro social, pero creo que como está evolucionando, por ejemplo, el PSOE, Podemos, etcétera, no sé, es que incluso han defendido incluso privatizaciones de cosas. Entonces, ¿cómo puede ser que eso sea socialdemócrata, ¿no? Que para mí la socialdemocracia es la búsqueda esa de la reforma, pues eso estructural que tú estás diciendo, eso sí lo compartiría. Pero es que yo creo que ya incluso ni siquiera son socialdemócratas. Yo creo que ya han pasado a algo peor aún. Pero porque tú, o sea, yo entiendo tu punto de vista porque tú partes de la idea de que la socialdemocracia es defender un ideal
un ideal socialdemócrata y que la acción política se dirige a defender esa idea. Pero para mí, un socialdemócrata es una persona que ante todo lo que busca es el poder y utiliza el discurso de la socialdemocracia para llegar al poder, que es lo que ha pasado siempre con todos los partidos socialdemócratas. Y son capaces de decir una cosa y mañana la contraria. De hecho, es a los que Lenin llama los liquidadores. ¿Liquidadores de quién? De los revolucionarios, de los que quieren hacer un cambio. Porque los socialdemócratas no buscan cambio alguno, son siempre conservadores. O sea, yo eso del PSOE, de Podemos, de muchos partidos regionalistas, eso por ejemplo lo entiendo. Pero, por ejemplo, un partido como, para ponerte un ejemplo, como el PNV, por ejemplo. ¿Eso sería también un partido para ti como que defiende o que tiene una forma de actuar socialdemócrata? A ver, yo creo que hay una... sí que hay una diferencia entre los partidos españoles, y es que una parte de los partidos españoles están inspirados directamente en el nacionalsocialismo de Hitler, que es una herencia del nacionalismo franquista. El nacionalismo franquista cristaliza, para la gente que lo sepa, que lo estudie, como en España la muerte de Franco es cuando se empieza a hablar no de España, sino de Estado español. Y los primeros que hablan de Estado español son los regionalistas. Y muchos regionalistas son la socialdemocracia cristiana, son personas conservadoras. En Cataluña, imagínate. Entonces, esas personas, para mí, son movimientos socialdemócratas que llegan al poder también utilizando discursos sociales, hablando de democracia, pero se refieren a socialdemocracia, pero son enfermedades oportunistas. Y en su seno acogen algo mucho más peligroso, como es el nacionalismo, el estatalismo. Por ejemplo, en la República de Weimar, que era también un estado de partidos, pasó exactamente lo mismo y como una enfermedad oportunista llegó incluso a corroer como un cáncer que termina con el individuo el nacionalsocialismo de Hitler. Son enfermedades oportunistas que no buscan una revolución, no buscan un cambio de abajo arriba, sino que buscan una mutuación de arriba abajo en un beneficio propio, que de eso también escribió, como tú bien sabes, Lenin en El derecho de autodeterminación de las naciones, respondiendo a Rosa Luxemburgo en 1912, ¿puede ser? O 13. O 13. ¿Cuándo surge? Porque te quiero hacer preguntas sobre la abstención y sobre más cosas que me parecen muy interesantes. ¿Cuál es el germen para que surja la Junta Democrática? A ver, el germen para que surja la Junta Democrática surge bajo la opresión franquista. O sea, Pero al proceso, o sea, de la Junta Democrática original sí. Me refiero al proceso que está moviéndose ahora. Pues es exactamente, vamos a ver, es que por eso te decía, o sea, el fundamento de la Junta Democrática es una unión de la sociedad civil española en contra de la opresión del Estado. Eso pasó con Franco, exactamente, esa es la definición de lo que pasó con Franco, carlistas, comunistas. ¿Qué sucedió? Que prefirieron tomar un atajo en un beneficio propio a corto plazo antes que seguir con aquello que se habían marcado desde un principio. Nosotros lo que queremos es seguir con aquello que se marcaron en un principio que abandonaron. Eso que queda por hacer. Y lo que queda por hacer es establecer unas reglas de juego limpias, lo que Santiago Carrillo y Rafael Calvo Soler presentan en el Hotel Loti en París. La libertad política, dice literalmente en singular Calvo Soler en el Hotel Loti, con Carrillo a su lado. Es decir, unas reglas de juego que permitan la lucha, la liza de las ideologías en libertad y que establezca sobre todo unas reglas de juego limpias e iguales para todos. Eso en España no se da. Entonces, como ese trabajo queda pendiente, pues ya te digo, desde hace años, yo lo que he perseguido ha sido eso. Yo no he perseguido nunca ni ensalzar la figura de Trevijano, ni ganar dinero, ni hacerme famoso. O sea, yo sabría hacer eso en internet si quisiera muy bien. O, por ejemplo, entrar al Estado. Fíjate, hace un año, si yo hubiera dicho, venga, voy a fundar un partido, tal, no sé qué, cuando salía más en la tele y estas cosas, pues joder, hubiera sido en las elecciones de Madrid o las que fuera, pues hubiera tenido ya escañito, seguramente, y ahí, tranquilamente, a cobrar. ¿Qué partido, Gisbert? No, digo, si hubiera buscado eso, si hubiera buscado... Es malo para ti. ¿Cuánto tiempo lleváis? La Junta Democrática lleva un año. Un año. Pero habéis hecho cosas antes, ¿no? Porque a mí me suena empezar a oír hablar de todo esto antes. No, la Junta Democrática, bueno, como tal se constituye en octubre del 2021. Perdón, en octubre del 2020. Perdón, en octubre del 2020. Pero el anuncio se hace, de hecho, el 24-25 de diciembre del 2020. Lleva escasamente un año. La primera acción que organizamos como tal fue en la Plaza del 2 de Mayo.
Fue el primer acto que hicimos. Luego hemos hecho alguna cosita pequeña y luego el segundo así acto grande que hemos organizado fue hace poco, el 30 de enero en Madrid. Pero, es decir, por ejemplo, lo de recuperar el nombre de la Junta Democrática es una cosa que se me ocurrió a mí hace 2 o 3 años, de hecho lo hablé incluso con don Antonio en vida, porque yo creía que esa tarea, es que yo estoy convencido, es que es una obviedad, esa tarea queda pendiente. Aquellos objetivos que se marcaron para provocar un término que ahora se utiliza, pero que no se utiliza como se fundó en el 77-76, que es la ruptura democrática. La ruptura democrática está pendiente todavía. Es una cosa que no se ha producido en España. Y hasta que no se produzca esa ruptura democrática, en España no va a existir libertad. No va a haber libertad. Y sin libertad uno no puede ser ni de derechas ni de izquierdas. Es imposible. Luego te preguntaré, o sea, volveremos a este punto, porque, por ejemplo, nosotros defendemos también un punto de vista algo diferente, pero nosotros defendemos la necesidad de una ruptura democrática, porque la transición para nosotros fue una reforma que se pactó con las oligarquías y porque Carrillo y compañía pues traicionaron todo. Pero me es interesante, o sea, yo siempre he visto con buenos ojos todo esto, porque todo lo que sea apoyar la ruptura, ¿no?, de lo que fue la transición, el pacto del 78 y demás, es positivo. Yo considero que es algo bastante positivo. De hecho, Julio Anguita, de las últimas entrevistas que hizo en Salvados, expone claramente todo esto y dice de manera magistral, dice, la transición fue una transacción, fue un intercambio, fue un yo te doy legitimidad al régimen franquista, que lo necesitaba para bañarse, como él dice, en el bálsamo del Jordán, y yo a cambio te delegalizo. Pero claro, eso fue una traición a los principios que buscaba la oposición al régimen de Franco, que era, primero, usted no me tiene que legalizar a mí porque yo no necesito que ningún Estado me legalice. Y dice, evidentemente, cuando lo dice Jordi Abel, entonces hace falta una segunda transición. Y mira, las transiciones se acabaron. Y lo define muy bien, es que lo dice una persona que ha estado años en el Congreso. Dice, o la sociedad civil empieza a moverse y empieza a tomar conciencia de que tiene que oponerse a la clase política y dice, o ellos o nosotros. ¿Quiénes son ellos? Ellos son la clase política. La clase política, que desde luego también tiene detrás a la oligarquía financiera y a las empresas, y a los bancos, y a los seguros. Pero tú no te crees que los partidos que tienen que hacer una campaña, si yo soy un partido, por ejemplo, ahora Vox, ¿no? Vox empezó diciendo que no a las subvenciones públicas, que haría campaña con crowdfunding, tal, no sé qué. Bueno, todo eso ya ha quedado en el Pleistoceno, en el Pleistoceno. O sea, olvídate de todo eso. Ya no solamente dinero público, sino también, como el resto de partidos, préstamos bancarios. Cuando todos sabemos que cuando un banco le hace un préstamo bancario a un partido, pues sabe que eso no se devuelve. ¿A cambio de qué? Pues también lo sabemos. Me es curioso también, porque yo siempre soy muy crítico con Carrillo y con lo que son los llamados padres de la democracia, ¿no?, los padres de la Constitución. Y me es curioso que encontrar a gente que sea tan crítico también con el papel que tuvieron en la transición. O sea, es bastante difícil encontrar gente que sea, porque es como meterte con la democracia. O sea, es como porque el mayor religión que vas a hacer. Porque mira, a eso se refiere exactamente Gustavo Bueno, aunque creo que ese libro es bastante malo, sinceramente, y creo que realmente lo escribió porque tenía que por satisfacer el contrato con la editorial, pero a eso se refiere Gustavo Bueno con el término fundamentalismo democrático. Las personas que hablan en España, en el seno en el espectro político, ¿no?, de democracia, lo tratan como una religión, como si fuera incuestionable. Es decir, toman la fe de que la democracia es algo bueno y todo lo que tenga la etiqueta o esté bajo el paraguas de esa etiqueta es incuestionable. Y ahí entra la monarquía, la constitución, los partidos del Estado, todo eso. Yo hago el proceso al revés. Yo sé lo que quiero. Y lo que quiero es poder defenderme si alguien me ataca. Quiero poder hacer valer mi derecho individual, lo digo para los liberales que hay en la sala, si es que hay alguno, mi derecho individual a mi propiedad, mi derecho individual a la vida, mi derecho individual a deambular libremente, que nadie pueda oprimirme. Entonces, tengo que preguntarme qué mecanismos, si es que los existen o se pueden implementar para garantizar todo eso. Y entonces, cuando empiezas a estudiar, te das cuenta de que sí que existen esos mecanismos. Esos mecanismos son que quien hace las leyes esté a tu servicio, no esté al servicio de un tercero que es el que lo ponga en una silla. La garantía de eso es que quien aplica las leyes esté vigilado por esa misma persona que tú has definido. Entonces, todo eso, o sea, yo hago el camino a la inversa. Y cuando termino, digo, a ver, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es la evolución de la democracia griega, que la rechazaban, abominaban de ella los padres fundadores de Estados Unidos, hacia la democracia representativa.
En España no está, pero vamos, ni ha estado nunca, ni ha existido, ni han soñado con ella todavía. O sea, yo para que la gente entienda un poco la propuesta que queréis con la Junta, o sea, vosotros apostáis, si no me corriges ahora, por una ruptura democrática. Sí. Y supongo que por un proceso, ¿no?, que lleve a una nueva constitución. Sí. Aquí yo te he visto decir que no existe constitución aquí, o sea, sería una constitución cualitativamente diferente a la que hay. Y sí, me gustaría saber si es esto lo que queréis y me gustaría saber cuál sería, muy resumido, o sea, muy pinceladas, cuál sería el funcionamiento entonces ¿Del proceso o de la constitución? Bueno, si quieres hablar de las dos. A ver, es muy sencillo. La tarea que quedó pendiente, que te he dicho antes, es que el pueblo español elija su forma de Estado y su forma de gobierno. En libertad. Un periodo de libertad en el cual los españoles... Pero claro, eso hay que abrirlo. Hay que abrir ese melón. Y la única manera que existe de abrir ese melón es que la sociedad sepa lo que quiere. No que actúe por rechazo a lo que hay, sino que todo lo que no sea control del poder, límites, separación de poderes, independencia judicial, todo lo que no sea eso no le valga. Si tú empiezas a dar la espalda a los partidos, al Estado, empiezas a comprar ese discurso y si hace falta, como explico siempre, llegas a la abstención fiscal para forzar ese cambio, lo que se abre o te da ese resultado que yo estoy dispuesto, aunque soy republicano y defiendo ante todo, y si quieres podemos hablar luego de eso, de los beneficios de la República Constitucional respecto a otros sistemas, pero yo estoy dispuesto a aceptar libremente debates públicamente y un referéndum sobre la forma de Estado, si monarquía o república, y sobre la forma de gobierno, si parlamentarismo, presidencialismo, constitucionalismo. Estoy dispuesto a todo ello. Pero se tiene que abrir ese proceso. Eso en España no ha existido nunca, jamás. Eso es lo que tiene que pasar. Y yo, desde luego, en esa liza, en ese periodo, lo que yo abogaría y por lo que yo pelearía siempre es por un régimen, por una república constitucional donde el funcionamiento del Estado, que es lo que tú me has preguntado, esté completamente al margen del funcionamiento político de la nación. O sea, por un lado tiene que estar organizada la nación civilmente, con diputados, con representantes políticos que se juegan su puesto si no cumplen. Uy, perdón, es que tengo las perras por aquí dando vueltas. Perdón. Que se juegan su puesto si no atienden a lo que les dicen sus electores, y por otra parte un ejecutivo que esté vigilado por esa Cámara y el Poder Judicial completamente independiente, incluso con un presupuesto propio. Con esas tres cosas, no digo que el pan creciera, porque mucha gente dice, es que lo que defiende Rubén es un modelo idílico, es un modelo... No. O sea, yo no estoy diciendo que no vaya a haber problemas. Claro que va a haber problemas, pero hay problemas que tenemos ahora que no existirían. La corrupción institucional, el gasto público desmedido, la falta de control. Ahora mismo lo que estamos viendo, o sea, que la gente, por ejemplo, que quiere votar a Ayuso no pueda. ¿Por qué no puede? Porque hay una estructura de partido en el que manda una persona. En cambio, si hubiera unas presidenciales libres, que se pudiera presentar cualquiera, todo lo que estamos viendo del PP no existiría. Porque Ayuso se presentaría, o Cayetano, quien quisiera, y tú votas a quien te lo diga. En países donde hay ese modelo, también los partidos tienen sus maneras de hacer sus burocracias, ¿eh? Los partidos, pero ¿qué quieres decir? Por ejemplo, en el modelo que tú sueles decir que sería un paso sería Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es lo más similar, pero no es una copia. Un paso. No digo que sea tu ideal, digo que sería un paso más que ahora, que el sistema de aquí, por ejemplo. Por Dios, pero es como comparar la Tierra con Júpiter en términos de habitabilidad. Todas las cosas que pasan en el Partido Republicano y también tienen sus maneras de imponer cosas, ¿eh? Pero ¿qué te quieres decir que es tu manera de imponer? Quiero decir que no me parece la solución mágica tampoco de... A ver, mágico en la vida no hay nada. Porque te quiero decir que puede haber una mejoría en el sentido de que tú puedes decidir apoyar a una persona en concreto y que no te impongan 27. O sea, eso lo puedo entender como un paso, pero no me parece una solución porque solo hay que ver cómo está Estados Unidos. Yo creo que eso tampoco... Pero a ver, ¿una solución a qué? ¿A los problemas de la gente, a los problemas de la sociedad? No, ahora estoy hablando de la... Ahora solo estoy ciñéndome a lo que es la casta política, o la clase política, o como lo quieras llamar. Pero mira, es muy sencillo. Lo que hay que hacer es establecer, por ejemplo, coge el modelo norteamericano, ¿vale? Y legaliza las donaciones esas que se pueden hacer por parte de lobbies y de empresas y tal a los partidos y ya está. Y aún así, incluso en el modelo de hoy en día, nos hemos encontrado en una situación en la que un tío que era un exaltado, un loco, todo su partido le rechazaba. Todos los medios de comunicación estaban en contra de él. El establishment, con un discurso incluso con su... Tampoco es que, vamos, invirtiera millones. Trump se convirtió en el presidente de Estados Unidos. En contra de todo su partido.
pero había grupos que la apoyaban dentro del partido de empresarios de Cataluña. Roberto, ¿quién le apoyaba a Trump cuando él anunció su candidatura? Pero Rubén no es el del Partido Verde de Estados Unidos, es decir, si tenía más apoyo, si tenía más capacidad y es un tío millonario. Pero es que la presencia que tiene el Partido Verde en Estados Unidos se corresponde con lo que la gente... Vamos a ver, si en Estados Unidos hubiera culturalmente una necesidad de que el Partido Verde fuera más fuerte, lo sería. Igual que cuando existía el Partido Federal. Yo creo que siguen existiendo clientelismos allí y creo que es obvio que siguen existiendo. O sea, que por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, hay un vídeo, mira, te voy a responder. Hay un vídeo que ha circulado mucho como crítica al sistema norteamericano, pero que es que deja en evidencia a la propia tía que habla de eso en el Congreso de los Estados Unidos. Estoy hablando de Alejandra Ocasio-Cortez. Alejandra Ocasio-Cortez dice algo muy pertinente, pero quien analiza eso desde aquí, es que no tiene... Es como intentar ver una receta de cocina intentando hacer punto de cruz. O sea, es que es una cosa marciana. Dice, no podemos permitir que un congresista se presente con la financiación de una empresa privada, porque entonces ese congresista va a ir al Congreso seguramente a hacer propuestas de ley favoreciendo a esa empresa privada. Vale, eso lo puedo llegar a entender, pero se olvida una cosa fundamental y súper importante. Ese congresista, por mucho que haya sido elegido con el dinero de una empresa privada, vamos a poner de implantes dentales, y quiere hacer una legislación para que todo el mundo se ponga implantes dentales, por decirnos una cosa, lo que no puede hacer ese congresista es obligar al resto de los 900 diputados a que voten esa ley. O sea, no puede obligar a todos a hacer una ley como se hace en España, que se hace por una sola persona. Fuera de que si ese tío empieza a proponer leyes completamente marcianas con lo que sus votantes le han dicho que haga, ese tío, dura menos que un merengue a la puerta de un colegio. Porque en Estados Unidos el representante, el senador o el congresista se mantiene en el Congreso en función de que haga lo que sus electores quieren. Y recomiendo a cualquier persona que quiera saber un poco de esto, pero que no quiera estar ahí, porque leer, yo lo recomiendo, es verdad, si no te apasiona esto, leer política es un coñazo. Hay una película muy buena que se llama A la sombra de Kennedy. Es una película que está en Amazon Prime y que cuenta la historia de Lyndon Baines Johnson, que fue el 37º presidente de Estados Unidos que se convierte en presidente cuando le vuelan la cabeza a Kennedy. Y en esa película se ve perfectamente cómo funciona la guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo, cómo los senadores demócratas se oponen constantemente a las iniciativas de Kennedy por los derechos civiles porque saben que en el sur, por mucho que mi presidente sea demócrata, si yo quiero seguir siendo senador o yo quiero seguir siendo congresista, yo no puedo ir a mis votantes con una propuesta que va en contra de lo que ellos quieren, porque me echan a la puta calle. Eso es garantía de que el representante político va a atender a los intereses de la ciudadanía, porque está cogida por las pelotas, y eso no es casualidad. Yo es que, por ejemplo, con lo de la libertad, el periodo de libertad constituyente, yo he visto bastantes críticas de, sobre todo gente, es que no sé, para mí no son liberales tampoco, pero bueno, vamos a decir de derecha liberal. Sí. Y ponían el ejemplo de Chile, ¿no? En plan de que había llegado el comunismo, ya me contarás que el comunismo ha llegado a Chile, pero bueno, gracias a eso y que ponían en plan de Rubén Gisbert, esto es tu propuesta, ¿no? He visto gente en el chat. Eso es una falsedad como una catedral. Sí, lo sé, sí, de hecho, por eso, déjame que lo diga porque sí lo veo falso. De hecho, había gente en el chat diciendo libertad para qué, ¿no? Que decía Lenin, yo eso lo comparto, lo que dicen ellos, yo creo que el problema es el sistema, pero hay que entender que hay cosas que abren oportunidades y cosas que pueden ser un pasito adelante para otras cosas. Yo el problema que veo en la posición que tenéis de lo que es la democracia es que vosotros mantendréis la propiedad privada, la explotación, las grandes empresas seguirán existiendo. Es decir, que por mucho, aunque sea más justo que la democracia, lo que tenemos aquí, no soluciona el problema. Pero hay que entender también que no deja de ser un pasito y que abre muchas, yo desde mi perspectiva, abre muchas posibilidades, porque un proceso de libertad constituyente permite hacer mucha agitación, permite concienciar a gente, permite plantear debates, es decir, permite cosas que ahora mismo, por ejemplo, no se nos permite. Entonces eso podría ser una cosa positiva y que abre oportunidades, no ya solo para gente que piense como yo, sino en general, ¿no? Abre posibilidades. Y eso yo creo que es positivo, porque creo que el sistema español está tan sumamente blindado que es imposible, ni ya con reformas realmente avanzar la sociedad en un sentido distinto al que tienen ellos ya marcado. Y creo que eso es la ley de hierro de las oligarquías de Michels. Por eso se llama ley de hierro. Creo que es un problema que a veces la gente, cuando no es justo lo que ellos proponen, es como ya es horrible.
y a veces hay que abrir un poco los ojos porque hay cosas que pueden ser un pasito adelante para poder hacer otras cosas y quien en un momento dado puedes compartir camino, al día siguiente pues ya puede totalmente disociarse e ir en otro muy diferente. Y creo que en ese sentido la gente a veces os toma muy, sobre todo de la derecha, lo veo como muy, que les rompéis un poco a lo mejor el esquema, ¿no? Y pero a ver, es que primero, hay una cosa fundamental con Chile. Chile es un éxito y un fracaso a la vez. Chile es un éxito que demuestra cómo el mecanismo de no participación deslegitima un régimen político hasta forzarlo a plantearse su refundación o un modelo nuevo. Y es el fracaso de cómo se ha utilizado ese mecanismo no para buscar la libertad, sino para buscar un discurso socialdemócrata de igualdad. Por eso es un fracaso. Es que lo que se buscaba con esa abstención no era fundar una democracia ni luchar por la libertad. Lo que se buscaba con esa abstención era exactamente lo que tenemos ahora mismo en España, derechos sociales. Era un movimiento basado en la igualdad. Era un movimiento basado en una ideología, no basado en la libertad. Eso es lo que yo no me canso de explicar, pero la gente obviamente suprima la parte que quiere con Tipex y cuenta su película. Y por cierto, a ver, yo quiero advertir a la gente del chat. Yo no soy un aventurero. Yo no puedo estar aquí respondiendo a cada pregunta de Roberto durante media hora, primero por deferencia a Roberto y por deferencia a vosotros. Lo digo porque he leído a alguna persona que dice que hay un ingenuo tal, no sé qué. Todo lo que yo estoy defendiendo no me lo he inventado yo. Yo no soy Pablo Iglesias. Yo no he venido a ver qué es lo que pasa. Os lo digo de verdad, o sea, y el que quiera saber más sobre cómo funcionaría el proceso de libertad constituyente, quién tomaría riendas del país, cómo se garantizaría que el Estado de transición no ingiriera, bueno, eso tenéis, Teoría Pura de la República, de Antonio García Trevijano, en el que define, ¿de acuerdo? Es un libro de 400 y pico páginas en el que se define todo el proceso, uno de los pensadores y analistas políticos y abogados más importantes de España del siglo XX. Si lo queréis, lo tenéis en mcrc.com, lo leéis y veréis como lo que vosotros no entendéis no es infantilismo, simplemente es desconocimiento de lo que yo estoy hablando. Bueno, o que no lo comparten también puede ser, pero bueno. Mira, te he destacado un comentario que es de Rosana Kramer, no sé si la conoces, una filósofa intelectual y también divulgadora. Sí, la he visto pasar alguna vez por el canal de UTVH. Y piensa igual que tú de las donaciones a los partidos. Bueno, ella va más allá y habla de capitalismo y de corporaciones, pero Si se legalizan, es que no he leído lo que ha puesto, no me ha dado tiempo. Si se legalizan las donaciones a los partidos, llegan desigualdades a la elección, favoreciendo que el ganador imponga los intereses de las empresas capitalistas dominantes. Claro, por eso las donaciones, yo lo he dicho siempre, es que es muy sencillo. Vamos a ver, tú quieres cambiar España, no hace falta ninguna revolución. ¿Quieres cambiar España mañana? Prohíbe la financiación estatal de los partidos, prohíbe la capacidad de los partidos de hacer créditos con los bancos y prohíbe la financiación privada por donaciones. Los partidos se tienen que financiar en función de sus militantes, porque eso es lo que hace que un partido tenga existencia orgánica. Depende del apoyo y de las necesidades de la gente. Si no te puedes inventar un partido como hizo Felipe González con la socialdemocracia alemana en los años 70, que el Partido Socialista prácticamente no existía. Lo inventaron en Alemania, con afiliados muertos incluso. Entonces, es muy sencillo, porque si haces eso, harás que el partido, ante todo, defienda a quien le da de comer. Y quien le da de comer es la sociedad civil. Pues yo le he dicho a Roberto que si quiere hacer un partido, muy bien, pero que en el momento en el que empiece a aceptar dinero del Estado y empiece a presentar listas de partidos, se convertirá en mi enemigo. Más cosas sobre las cuestiones de la Junta y demás. ¿Qué entiendes, para que la gente, así muy breve, ¿no? Sí. ¿Qué entiendes por ruptura? ¿O qué crees que es necesario para que se dé realmente una ruptura democrática en este país? Pues muy sencillo. Para que se dé una ruptura democrática, lo que tiene que existir es una elección libre de la población sobre su modo de implementar el gobierno. Y la forma de gobernarse. Eso es una ruptura. Es decir, que no sea de arriba a abajo, sino que sea de abajo a arriba. Y eso, claro que eso se puede hacer. La gente ya no sé por qué le tiene pánico a esas cosas. Le tiene pánico porque no confían en sí mismos y no confían en su pueblo, porque no quieren apostar en ese camino. Que es difícil, claro, pero es que yo hago esto no porque sea, como decía Kennedy, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Porque todo lo que vale la pena en esta vida es difícil. Y aparte de, o sea, por un lado el concepto de ruptura, por otro lado quería preguntarte, tú eres muy partidario de que se hagan referéndums, ¿no? Vi que con los impuestos estuviste diciendo que deberían de haber hecho
un referéndum para subir o no esos impuestos, ¿verdad? No, yo nunca he dicho eso. Yo nunca he dicho eso. No, jamás. Pues malentendido tuyo, entonces. Para nada. Yo, de hecho, yo defiendo la democracia representativa porque creo que es la más eficiente y eficaz. Es decir, los ciudadanos, a no ser que sean... Mirad, la democracia de Pericles, la de Atenas, yo la he alabado siempre, pero estamos hablando de una población de 100.000 habitantes, en la que se reunían 10.000, que es una parte muy grande. Pero ahora estamos hablando de millones y millones de personas en un momento donde la sociedad tecnológicamente y culturalmente está tan avanzada que la gente apenas tiene tiempo para su día a día como para leerse proposiciones de ley y como para estar pensando si esto y tal. Para eso existen representantes que sepan, y hay una estructura de la nación, como sucede. Eso es puramente civil. Eso nace con el parlamentarismo inglés, con Cromwell, con la Gloriosa, etcétera, etcétera. Entonces, no es que esté en contra de los referéndums, pero los referéndums tienen que estar sobre las cosas que son necesarias. Sobre las acciones de gobierno, no, porque para eso está el legislativo, que tiene que vigilar al gobierno y, sobre todo, en este caso, lo que tú has dicho, las iniciativas legislativas. Quien tiene que dirimir sobre si un impuesto es pertinente o no son los representantes, sabiendo que un representante no puede votar a favor de un impuesto si sabe que votando a favor le va a costar su carrera política, que es como funcionan las cosas en Estados Unidos. Pues es así de sencillo. Es lo que decía Madison, que las ambiciones vigilan a las ambiciones y el ciudadano pueda dormir tranquilo. Bastante tiene la gente en su día a día como para estar... O sea, es como la gente que... Esto me parece una ingenuidad, ¿no? La gente que dice, bueno, pero hoy en día con el DNI electrónico se podría... Es que eso, vamos a ver, si la gente apenas dedica tiempo a leer su bandeja de correo personal, ¿se van a poner a leer proposiciones de ley de 300, 400 o 1.000 páginas para hacer una votación desde su casa y a reflexionar? Eso es absurdo. Para eso se puede elegir personas y estructuras civiles que vehiculen de manera eficiente y eficaz esas mayorías. En función, porque también cuando se habla de mayoría-minoría, la gente se piensa que es algo estático. Y no, porque la representación no se basa en una representación moral. Es decir, confunden hacer legislación con elegir representantes. Eso es lo que Rayo y algunos liberales no entienden. Hay una cuestión también, porque tú hablas de que hay que desideologizar la sociedad. ¿No crees que la propuesta que hacéis de democracia, ahora que se habla de democracia representativa, que en el fondo vosotros, bueno, si en el fondo defendéis el modelo productivo actual, no penséis que eso es una ideología? Yo solo lo pregunto, ¿eh? Yo lo avanzo ahí un poco ahí con dardo y ya me callo. Yo no defiendo ningún modelo. Yo no defiendo ningún modelo productivo. ¿No? ¿Yo por qué defiendo un modelo productivo? No, yo defiendo la capacidad de elegir en libertad. Si se quiere elegir un modelo mutualista y se quiere avanzar hacia el mutualismo, pues perfecto, fantástico, ningún problema. Si hubiera una mayoría dentro de tu ideal, ¿no?, de la democracia, sí. Si por ejemplo hubiera una mayoría social amplia que quiere una economía planificada, ¿lo aceptaríais? Es que eso ya no depende de aceptar o no aceptar, depende de que no se viole el marco que existe fuera de la acción política, que son los derechos fundamentales. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos existe una Carta de Derechos Fundamentales y existe una Constitución. Y la Constitución no puede, y la acción de gobierno no puede ingerir en los derechos fundamentales. Por lo tanto, lo que tú dices, ¿se pueden llevar políticas a cabo de una economía planificada? Por supuesto, mientras no ingiera el derecho a la propiedad, mientras no ingiera... Entonces, si defiendes una ideología, Gisbert. Pero vamos a ver, si establecemos... Entonces, claro, vamos a ver, es que yo creo que la propiedad privada es algo intrínseco a la naturaleza humana. Tú quizá no defiendas eso. No, claro que no. Vale, pero yo creo que sí, pero eso no tiene que ver con una posición ideológica. Tiene que ver con una cuestión ontológica que a través de la historia, incluso los simios y la territorialidad de los animales tienen un sentido de pertenencia respecto a lo que ellos... Ha habido propiedad colectiva, hay propiedad individual que no es medio de producción, o sea, no siempre ha habido propiedad privada de los medios de producción. Si tú estudias, mira, tienes el capital ahí. Ahí sale el avance, ¿no?, y el desarrollo de los modos de producción. Sí, pero para empezar, yo pienso que El Capital es un libro erróneo, porque parte de una premisa falsa. Y va en contra de tu ideología. No. Es que el Capital pone ante todo la materialidad económica, pone la economía a la subordinación de la política.
Y eso va en contra de las leyes naturales que gobiernan el mundo. Bueno, lo que afirma Marx es que la economía está prima por encima de lo político. ¿Eso es un error? ¿Eso es un error? Vamos, creo que ese es un hecho empírico y demostrado. No es verdad, no es verdad, porque incluso en la naturaleza el poder, es que la política es el poder, y el poder está por encima. Es un ser social, no puedes compararlo con la naturaleza, la sociedad es Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Las leyes naturales no es lo mismo. Te voy a poner un ejemplo muy claro. La Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue una contienda ideológica, no basada en una defensa económica, sino una defensa una lucha de ideas que destruyó por completo la economía porque primaba la imposición por el poder de una manera de ver la sociedad antes que la defensa de los mecanismos de producción o antes que la defensa de una manera de organizar el Estado, económicamente hablando. Yo te digo una cosa, yo te digo esto y ya pasamos a otra pregunta, ¿vale? Es un ejemplo, lo debatimos, yo encantado de debatir contigo, pero te quiero decir una cosa. Es un ejemplo para que veas cómo la política... Cuando se da el golpe de Estado del 18 de julio, son las oligarquías de España que precisamente lo que quieren es mantener sus intereses económicos frente a lo que ellos consideraban que era la ofensiva de la República, de las fuerzas progresistas, etcétera. Y aparte, está el tablero internacional, tú que sabes de geopolítica, porque eres un tío que sabe de geopolítica, había una situación internacional que también indujo a que esto pudiera pasar aquí, si no, no hubiera sido así. Ojo, cuidado, pero es que ahí tú estás mezclando el apoyo a un movimiento que define con lo que es el propio movimiento, porque Franco no se movía por eso. Que tuviera el apoyo... No habla de Franco, habla de la oligarquía. Y la oligarquía obviamente, igual que la República tuvo otros apoyos, o sea pero lo que estoy diciendo es pero una cosa, Rubén. No me dejas responder porque no te interesa, Un segundo y ya me callo, te prometo que me callo, Por ejemplo, cuando se hace la Sanjurjada, que es el primer intento de golpe, ahí la Unión Soviética no tiene nada que ver con la República, o sea, eso ya venía de antes, y ya me callo. Sí, no, pero lo que te estoy diciendo es que eso es un ejemplo claro, y hay muchos en la historia, y podemos incluso pasar, si quieres, a la biología y a cómo se organizan los animales, de cómo el poder es el ejercicio de la fuerza para someter a los demás, está por encima incluso de los mecanismos de producción, aunque desde luego hay una interrelación directa con la economía y hay una defensa y una injerencia de manera constante en cualquier movimiento político, pero la política es la que puede dominar y someter a la economía. Está por encima el poder, porque es que en la naturaleza es así. Muchas veces se producen guerras entre los chimpancés y entre los animales que simplemente están dirigidas para someter a otro, para imponer el poder. Las leyes naturales que las leyes sociales, porque el hombre está en sociedad. Pero bueno, yo te hago otra pregunta de la Junta y esto un día si quieres lo debatimos, yo encantado. Yo te quería preguntar también por el papel de la abstención, ¿no? Porque tú lo usas como arma para precisamente hacer cambiar las cosas, resistencia civil y abstención activa sería, ¿no? ¿Pero qué es para ti la abstención activa? Porque hay mucha gente que tiene ideas muy diferentes de lo que es eso. Pues muy sencillo. La abstención puede ser o paso de todo, pero eso para mí ni siquiera es abstención, sería simplemente hedonismo, paso de todo, a la definición que se hace y que se ha hecho de la abstención activa, que es un mecanismo, yo no soy abstencionista, o sea, yo no defiendo la abstención, yo no defiendo el no votar como modelo de vida ni como modelo político. Lo que yo defiendo es la desobediencia civil. Es decir, no acatar las imposiciones de un Estado que no te permite defenderte ni te escucha, ni atiende a lo que tú quieres. Y eso ha tenido gran eficacia a lo largo de la historia. Desde Lisístrata, en Grecia, cuando las mujeres, para que los hombres hagan la paz, deciden no follárselos, hasta que no hagáis la paz, no vais a tener sexo. Bueno, eso es la Lisístrata, es una obra de teatro. Y es un ejemplo en Grecia. Las mujeres estaban hartos de que los hombres hicieran la guerra, estuvieran matándose siempre y no atendieran a los asuntos de casa y dijeron, pues no hay sexo hasta que no paréis la guerra. Y eso es un mecanismo en una sociedad, fíjate, es así heteropatriarcal como la griega, ¿no? O pasando por los derechos civiles, en Estados Unidos, la independencia de la India, Sudáfrica, ahora, por ejemplo, el caso de Chile. Lo que pasa es que, claro, se pueden utilizar esos mecanismos con muchos fines. Esos mecanismos de no participación, esos mecanismos de dejar de lado al que tiene el poder, de no plegarte ante él, se pueden hacer con muchas finalidades. Con las finalidades de establecer, como en Chile, una partitocracia, como la que se pretende, con la finalidad de independizarte de una potencia extranjera, como en el caso de la India, o en el caso de Lisístrata, con hacer la paz, que tu marido no vuelva siempre reventado o vuelva muerto a casa. Entonces, yo abogo por ese camino para conseguir la libertad política en España. Yo creo que la manera más
efectiva, más rápida y la más honesta de hacer esa lucha es hacerla dándole la espalda al Estado. Pero para eso hace falta una cosa, que es número. Y para que haya número tiene que haber algo que tú también conocerás, que es la hegemonía cultural. La hegemonía cultural de la libertad. ¿Tú has votado alguna vez? Nunca, jamás. Bueno, ¿Nunca? A ver, he votado, claro que he votado. El de Machoal sí, ¿no? No, he votado cuando los amigos decimos dónde ir a comer, cuando hemos decidido dónde... En elecciones. Eso es votar, igual que en la comunidad de vecinos también he votado. Ahí es dar... Mira, el voto es fuerza. No, es que es lo mismo. La gente piensa que le da menos valor al voto. Perdona, es más, tiene más impacto sobre tu vida seguramente el voto en la comunidad de vecinos que el voto en las elecciones. Porque Hombre, pero tu vecino no condiciona a lo mejor tu vida económica. Sin embargo, una medida del gobierno te puede arruinar. ¿Cómo que no? Depende de lo que se decida. Si se decide, por ejemplo, no poner limpiadora, tienes que gastar tu tiempo de tu vida para limpiar tu trozo de escalera. Es menos pero tiempo. si hacen una reforma rara y te echan y te quedas sin nada... Pues por eso te digo que claro que he votado. Ahora, nunca he votado cuando mi voto no ha servido para nada. Yo en España, en ninguna votaciones, no elecciones, en ninguna votaciones he votado. Nunca. ¿Ni jamás. En las municipales? Nunca, jamás. Pero ¿cómo voy a votar en las municipales? ¿Para qué? ¿Para que haga luego el alcalde que salga de los huevos? Y le dé la plaza de arquitecto municipal a su sobrino y ponga además en la lista a su cuñado. Por Dios, ¿voy a participar yo en eso? Hubiera sido gracioso que hubieras dicho, sí, vota Compromís no, en la alcaldía. Nunca he votado, nunca, jamás. Bueno, lo tenía que intentar a ver si salía algo. Otra pregunta que, bueno, me la ha pedido mucha gente esta. ¿Qué precedente histórico de este tipo de procesos crees que es más...? Porque todos los modelos hay que adaptarlos y las circunstancias de cada sitio son diferentes. Pero, ¿qué modelo crees que se desarrolla de una manera más correcta, teniendo en cuenta lo que deberíamos de hacer aquí? ¿A qué te refieres? Pues algún modelo, por ejemplo, si me dices a mí, dime un modelo histórico así revolucionario que tú creas, te diría la Revolución Rusa. Pues yo te diría quizá la independencia de la India y la lucha por los derechos civiles. Sobre todo la lucha por los derechos civiles, porque en la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, bueno, las dos luchas están basadas en el concepto de libertad. Aunque los derechos civiles en Estados Unidos se buscaba la equiparación, la igualdad de los negros con los blancos, el fundamento de esa lucha era la libertad. Ejercer plenamente la libertad. Los discursos de Martin Luther King no redundan en la igualdad, redundan en la libertad de cada uno de los ciudadanos norteamericanos de no ser ciudadanos de segunda, de no estar condicionados, de no estar detrás. Y el fundamento, y de hecho, hombre, pero estás hablando de, ¿no dices de la no violencia? Sí, claro, de la no violencia, pero es que esos movimientos nunca han sido violentos. La violencia se ha ejercido siempre del Estado hacia esos momentos cuando veían que iban a triunfar. Para oponerse como en último término, el Estado siempre ejerce la violencia. Y yo estoy dispuesto a recibir la violencia del Estado si es necesario. Y bueno, has dicho antes, pero por si acaso, a nivel actual, mundial, el régimen que tú crees que tiene un poco más avanzado... Estoy hablando siempre... A ver, he buscado ejemplos, obviamente, que la gente pueda tener en su inconsciente colectivo. Yo no creo que hablar de Espartaco o hablar de cosas que pasaron hace 2000 años la gente pueda entender ahora como aplicables en nuestro hoy en día, aunque el fundamento sea el mismo. Bueno, ya de los partidos que hay aquí en España, bueno, yo supongo que para ti serán todos iguales, pero ¿consideras que hay alguno de los grandes, me refiero, que tenga una posición menos socialdemócrata, como has dicho antes, o todos son los grandes y similares? Es que en España realmente, y esto la gente dirá, ¿es tu opinión? No, pero es que si nos ponemos a hablar de ellos seriamente, en España no hay ni siquiera partidos. Hay facciones de un mismo partido, porque el partido, si es estatal, siempre va a defender los intereses del Estado. Siempre va a defender. Un partido estatal siempre defiende ante todo la estructura estatal. Por lo tanto, está al servicio del Estado. Lo que hay son diferentes facciones del Estado que defienden diferentes modificaciones, pero dentro de las reglas de juego que hay. Pero todos defienden las reglas de juego que hay. Todos. ¿Dónde conociste? Bueno, porque Trevijano no inventa nada, pero sí que divulga y es un gran defensor, ¿no?, de las ideas que estáis desarrollando ahora. Sí. ¿Dónde conociste su obra? O sea, ¿cómo le conociste?
Pues mira, yo conocí a don Antonio con 17, 18 años buceando por internet en YouTube. A mí me gustaba mucho, bueno, siempre me interesaba mucho, pues eso, la sociedad, la política, tal. Y empecé a ver unos debates del Opus Dei y di con un programa que se llamaba La Clave y empecé a ver intervenciones suyas en La Clave. Y a raíz de ahí, pues empecé a interesarme por quién era este hombre y tal, y empecé a ver ya sus programas más adelante en la primera Radio Libertad Constituyente que hizo con la radio de Ruiz Mateos. Y yo entonces ya estudiaba artes escénicas, y cuando terminé artes escénicas tenía claro que tenía que aprender de esa persona porque encarnaba directamente las ideas que habían palpitado dentro de mí toda mi vida. Y bueno, tú le conociste en persona, ¿no? O sea, porque Sí, te he yo visto el primer año de carrera ya estaba con él. En 2015 llegué a ser su secretario personal. Entonces sí que le conociste. Sí, bueno, yo de hecho, claro, yo en primero de carrera de Derecho apenas pasaba por la facultad. Yo me levantaba, me vestía siempre bien, iba a su casa, hacíamos el programa de radio, luego me quedaba a comer con él y luego tomaba notas y grababa cosas con él para un intento de biografía, y otras veces pues me quedaba en la biblioteca estudiando o leyendo cualquier cosa. ¿Qué tendrás que decir, aunque bueno, ya no lo podemos imaginar todos, qué tendrás que decir a aquellos que defienden que hay ciertos partidos que han roto con el bipartidismo? Bueno, eso es verdad. El bipartidismo en España se ha roto, pero es que el bipartidismo en España es completamente intrascendente. No, el bipartidismo lo único que hacía era esconder más la corrupción, porque cuantas menos personas haya en el pacto del reparto del Estado, menos posibilidad hay que uno, guiado por su ambición, denuncie a otro, ¿no? Como ha pasado alguna vez. Entonces, ahora, como hay más actores en el juego, hay más lucha interna entre ellos, y eso hace que saquen o salgan más casos de corrupción, como por ejemplo pues con el tema del PP, un empeño, sí, pero todo lo que sale siempre es porque una parte del partido, una parte del Estado, perdón, una parte del Estado lo busca, lo apoya, lo publicita con sus medios, si no, ni nos enteraríamos tampoco. ¿Alguna vez porque he visto que has tenido un conflicto ahora con gente que quería subir en la Junta por dinero, he visto el vídeo que me ha hecho bastante gracia. ¿Alguna vez algún partido en sí ha intentado como cooptarte o cooptaros? Sí, varias veces. Sí, la primera vez... ¿Qué? ¿Puedes decir qué partido? Sí, la primera vez fue muy gracioso porque yo tenía entonces 19 años, ¿no? Pero yo ya era una persona que hablaba mucho de política, que me interesaba mucho por la política, y el PSOE de mi pueblo, me acuerdo que el PSOE de mi pueblo me ofreció entrar en el Partido Socialista Municipal. Yo me mandé a la mierda. Pero ¿y cuando has sido más mayor y más conocido, ahí también ha habido algún intento o no? No, porque saben que entonces haría un vídeo. Bueno, pero el vídeo puede ser publicidad, a lo mejor les viene bien. No, porque aparte es absurdo. Si es que, quiero decir, yo tengo gente que se sientan en Congreso, en el partido, en el grupo mixto, casi todos, pero también de algún partido como por ejemplo Ciudadanos, y yo soy, vamos, a mí me conocen y de hecho rulan, algunos de mis vídeos han rulado por el Congreso. Y saben perfectamente quién soy, y saben perfectamente dónde estoy, y ni siquiera lo van a intentar. Sería gracioso, la verdad. Sí que he sentido, te tengo que decir, por invitación a algún acto y por... he sentido acercamientos de Ciudadanos y del PP. He sentido acercamientos de algunas personas con influencia en Ciudadanos y en el PP. Pero yo inmediatamente, he cortado he dejado clara. Yo soy una persona que en distancias cortas todo el mundo se queda muy sorprendido porque poco o nada tengo que ver con... Entre otras cosas porque yo nunca hablo de política en mi vida privada, nunca. Y de hecho lo prohíbo ya. A día de hoy está prohibido. La gente que está conmigo está prohibido que me pregunte nada de política o nada de política. Ya en el tiempo oficial ya es suficiente, ¿no? Exacto, sí. Bueno, antes se me ha olvidado preguntarte, te quería hacer la pregunta y se me ha olvidado. Estáis en varias provincias ya, ¿no? He visto que habéis crecido. Sí, esta misma semana tenemos también la fundación de Baleares. En fin, la idea es eso, establecer una... Al final la Junta Democrática pretende fue lo que fue en su momento, ¿no? Fuera de las estructuras de los partidos,
una estructura civil, que tenga delegación, que tenga una estructura que se base de abajo arriba, donde haya delegaciones provinciales, municipales, incluso vecinales, queremos llegar, ¿no? Esa es la idea. En un año tenemos 10.000 asociados y bueno, pues la idea es que cuando ¿Cuántos has dicho? ¿10.000? 10.000 en un año, sí. Un montón. Sí. Y la idea es que, bueno, pues ir creciendo, ir aglutinando. Es muy enriquecedor ver a personas de tan, pues eso, gente que se dice comunista o gente de derechas, ¿no? Cooperando codo con codo para luchar por sus ideas en un marco de libertad, en unos mínimos de libertad, ¿no? Entonces, eso a mí pues bueno, por lo menos yo tengo mucha confianza en lo que estamos haciendo. Y además ahora hay personas trabajando dentro de la asociación que tienen una valía y una entrega humana extraordinaria y a mí me tranquiliza mucho. Me tranquiliza muchísimo porque yo quiero que el tiempo que yo... O sea, yo, no, por ejemplo, no tengo miedo a morir. A mí a veces me preguntan si... No digo que vaya a venir alguien a pegarme un machetazo o un tiro, pero yo soy consciente de que mañana me puede salir un cáncer, o me puedo matar en el coche, me puede pasar cualquier cosa, me pueden pegar un tiro. Y no tengo miedo a que eso pase. Lo que quiero es que en ese momento de conciencia, junto antes de la muerte, esté satisfecho y tranquilo conmigo mismo. Es decir, he vivido como yo quería y haciendo lo que yo quería que era justo y bueno para mí y para la gente que hay a mi alrededor. Y creo que ese espíritu se ha despertado en muchísimos españoles a la vez y eso va a seguir independientemente de que yo siga o no aquí. Y eso a mí me da paz. ¿Cuál es vuestro fortín? ¿Cuál es el sitio con más fuerza que tenéis? Madrid. Madrid, y bueno, se vio el otro día, ¿no? Madrid es la capital y bueno, es un sitio donde la delegación de Madrid va como un reloj, tiene más de 1.000 asociados y funciona muy bien, vamos, y hay personas trabajando fantásticas, vamos. A ver, el Madrid siempre es un sitio agitado, es donde casi todas las organizaciones, las estatales, tienen más potencial. Nosotros también nos pasa. Es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo esperaba quizá, o sea, en Barcelona tenemos delegación, pero yo esperaba en Cataluña, o sea, de hecho, tengo que terminar ya, te pedí además algún texto que tenía impreso por ahí de cuando don Antonio, pero lo perdí. Tengo que sacar ya el libro de la conciencia de España y en Cataluña hay que hacer mucho curro, ¿eh? En Cataluña hay que dar la batalla porque están en juego cosas muy importantes, incluso antes de cualquier cambio político, que es la unidad del sujeto político. Pero bueno, quizá eso daría para otro debate entre los dos. La verdad es que sí. ¿Cuándo sale el libro? ¿Qué es lo que te iba a preguntar? ¿Cuándo sale, hombre? Pues lo tengo, es que no tengo tiempo. Siempre, cuando no es una cosa, es otra. Y lo estoy postergando porque no quiero hacer un libro intelectual. No quiero hacer un libro de exhibicionismo de conocimientos, con muchos autores. Quiero que sea un libro que lo pueda entender cualquiera. Que cualquier persona que lo lea. Sí. No quiero, digamos, copiar un poco Sentido Común de Tom Paine, que fue el fundador del patriotismo norteamericano casi, pero quiero que cualquier persona que lo lea diga, joder, pues es verdad, ¿no? Y tomo fundamentos de la sociología, de Ferdinand Tonis, de Marx también, del materialismo histórico, en fin. Y yo me recuerdo cuando presenté, porque es mi trabajo a final de carrera, yo cuando terminé Derecho presenté ese trabajo y lo primero que me dijeron es que eso no podía ser. O sea, yo no tuve un tutor, de hecho, tuve un censor en la facultad de Derecho. Puede pasar, ¿eh? A mí en historia me ha pasado también, ¿eh? Y cuando lo presenté me dijeron que prácticamente lo que había hecho era una tesis doctoral, que no estaba ninguno de acuerdo con lo que ponía, pero que era un trabajo extraordinario. Y me pidieron que hiciera el doctorado. Y les dije que ya bastante tiempo de mi vida había desperdiciado ya en esa facultad como para encima hacer el doctorado. No. Yo quiero decir también que Rubén me pidió unos textos de Marx que no encontraba en ningún sitio y sí se los pasé, los encontré. Hombre, pero porque si no hubieras un hijo puta, vamos a ver. No, jódete, búscatelos por ahí para tu libro. No te voy a dar una mierda. Sí. De hecho, ese libro, el de La Cuestión Nacional, se lo pedí a un famoso youtuber liberal argentino, porque en Argentina sí que había un ejemplar en una librería de segunda mano y no volví a saber nada de él. O sea, es que no es muy fácil de conseguir ese libro, por lo menos en físico. Yo lo tengo en físico también y es jodido. Es un compendio, pero es jodido de conseguir. Yo lo fotocopié en la librería. Don Antonio lo tenía, Antonio García Trevijano lo tenía y lo fotocopié entonces, pero claro, si es que
cualquier persona que vea aquí parece pensar que tengo Diógenes, porque consulto muchas veces y los voy dejando por aquí. Cerca, sí, a mí también me pasa. Entonces, bueno. Bueno, pues el libro cuando lo tengas ya me lo firmarás, ¿eh? Te lo mandaré gratuitamente para Tengo que... ganas de verlo, a ver qué nos cuentas de la democracia. Bueno, no es un libro sobre la democracia, es un libro de por qué en España no existe el derecho de secesión, ni existe el derecho de autodeterminación. Bueno, yo me juego lo que quieras a que también hablar de democracia, seguro. Sí, bueno, claro. O sea, más Pues que eso... un día si quieres hacemos un debate de cuestión nacional tú y yo. Yo creo que sería interesante. Voy yo a tu canal o lo que quieras. Yo creo que es interesante. Vale. Hombre, yo creo que para que fuera justo estaría bien que hubiera otro comunista como Armesilla que defendiera la cuestión nacional desde este punto de vista. Gilbert es un cabrón. ¿Habéis visto la cara de malicioso que se le pone? De malicioso no, ¿por qué de malicioso? Porque se te pone cara de cabrón. El otro, cuando lo hiciste, cuando fuimos a lo de Furor TV, igual, pusiste una cara de cabrón que fue como hijo de puta. Es que yo no sabía nada, de verdad, me pilló un poco, me hizo gracia, pero bueno, en fin, no vamos a tampoco a pequeño momento gracioso. No, si esto es distendido. Bueno, Rubén, no te quiero robar mucho más tiempo. Muchas gracias por venir. Yo creo que ha sido muy interesante. He de decir que hay una cosa que haces tú en los debates y en las cosas que he empezado a hacer yo, que cuando fui me gustó. A la gente que viene a insultar la bloqueo y, como dice Rubén, ya no les desbloqueo. Cuando la gente no tiene educación, fuera. Así que lo que bueno, yo ya la gente ya sabe que yo soy muy boomer con las cosas de del Twitch y todo esto. Yo no sé cómo va. Entonces, tengo prohibidas cosas que yo no sé cambiar, como que me hagan el host de un espectador que me jode muchísimo, porque a veces estoy hablando, estoy pensando en no sé qué libro, no sé qué fecha, y de repente, y host de un espectador, y me da una rabia. Entonces, siempre digo que el que venga a hacerse gracioso o el que venga a insultar o a molestar, pues, queda decapitado y eso ya no se puede reparar, obviamente. Una vez ya se produce... Antes de despedirte, el día que quieras hacer el debate de cuestión nacional, lo hacemos, ¿vale? Lo hablamos y lo hacemos. Perfecto. Y si alguien del chat tiene alguna pregunta más, lo que sea, que todavía es pronto. Sí, si queréis hacer, yo encantado. Yo, si tienes tiempo, yo encantado. Sí, tengo tiempo porque he visto que tus programas eran largos y no, hoy no. Es hora y media suelo hacer. El vídeo de que iba a subir hoy lo subiré mañana, por lo que te he dicho antes de Ayuso, o sea que no te preocupes. Si tienes alguna pregunta más por ahí, no tengo... Alguna pregunta incómoda también te voy a responder, no te preocupes. Que tengo que deciros que Roberto me ofreció las preguntas antes y le dije que no, ¿eh? Le dije que no. Sí, pero yo prefiero que no, pero yo siempre lo ofrezco porque hay gente que es como... que no es algo muy habitual, es algo muy habitual. O sea, muy habitual en las entrevistas. Pero bueno, hay mucha gente preguntando por tu opinión de esto. Y de la, bueno, violencia de género y demás. Si quieres decirla, hay muchísima gente preguntándolo. Bueno, la Ley Integral de Violencia de Género yo creo que es una ley estatalista y que es una ley totalitaria. Porque como se define el totalitarismo, es una perspectiva ideológica que se impone a todos los ámbitos de la sociedad, independientemente de que tengan o no que ver con la política, es decir, con el poder. En la esfera social, en la esfera educativa, en la esfera sanitaria. Y es una ley, para mí, completamente injusta y es una ley que atenta incluso contra los derechos humanos. O sea, es una ley que atenta contra los derechos de los ciudadanos. Eso no significa, y además, se ha demostrado que su justificación no ayuda a quien pretende ayudar. Y yo sé bien de lo que estoy hablando. No ha servido para aliviar el problema que se pretende aliviar. Entonces, yo creo que sí. Están preguntando también que qué haríais desde la Junta, porque en la Junta supongo que tendréis una posición también en firme sobre el tema de la cuestión nacional, por lo que veo, ¿no? De mantener... Por supuesto. Vale. Eso es importante también saberlo porque imaginad que se os acerca gente, porque en Cataluña el rollo de la sociedad civil y todo esto, si se os acercara gente que es independentista pero que comparte vuestra forma de ver la democracia, etcétera, ¿qué haríais? Eso es imposible porque la lucha, vamos a ver, la lucha por la pelea o la lucha contra un Estado. Mira, más sencillo todavía. El independentismo y el secesionismo español ha crecido y se ha desarrollado en el seno del Estado de partidos. O sea, su fundamento, porque incluso cuando dicen, no, pero es que Lluís Companys, tal,
que estudien a Lluís Companys y que estudien entonces lo que se pretendía era la República independiente de Cataluña en el Estado federal español. Pero no se hablaba de que Cataluña era un país y una nación independiente, o no se planteaba como tal, porque era gente más sabia y más entendida que esta gente. Por lo tanto, no se puede pelear por el cambio político si no se determina previamente el sujeto político. Eso es, vamos, obvio, es una obviedad. No podemos iniciar es como en un proceso judicial, iniciar una demanda si no tienes claro quién demanda. Es absurdo. Primero tienes que definir quién demanda y luego iniciar el proceso. Pues exactamente lo mismo. Yo no, ojo y cuidado, yo acepto la existencia del secesionismo y del independentismo, pero su camino solamente puede ser a través de la guerra, que no tiene por qué ser matar, pero es la guerra. No se puede dar el secesionismo o el independentismo a través de una configuración estatal como la que se pretende, porque eso, aparte de que ha crecido, como digo, se ha desarrollado en el modelo autonómico español, no encuentra fundamento en la lucha por la libertad del sujeto político, porque niega la existencia del sujeto político. Sobre el sistema, lo que dices tú de que ha surgido a la sombra del sistema de partidos, yo creo que desde la época de CiU, bueno, es que desde el 78, ¿no? Realmente, cuando están incluso elaborando la Constitución, es que ellos son los que realmente han marcado en muchas ocasiones quién gobierna y quién no. Entonces, de hecho, ahora yo creo que, por ejemplo, el gobierno que hay ahora, que también le ha pasado con el PP con CiU, yo creo que está muy controlado precisamente y tiene dependencia de partidos que en realidad tampoco tienen tantos votos y ni tampoco tienen tanto apoyo fuera de lo que es su territorio. O sea, en ese sentido... No, obviamente. Si además, bueno, es que esto ya también se conoce y se ha estudiado, ¿no? Lo del café, el café para todos en la cafetería José Luis de Madrid. O sea, cuando se configuró el Estado autonómico o el Estado de las autonomías o el derecho a las nacionalidades, es una concesión, de hecho, que se hace de los sectores más de izquierdas de la Constitución a la socialdemocracia y al regionalismo, que, como digo, estaba fundamentado en concebir el sujeto político desde el Estado, desde la organización política, no desde lo que supone antes del Estado y antes de la organización política de la Constitución del 78. Y por lo tanto es una aberración ver que la gente que defiende el propio rey, es que es peligrosísimo que un rey diga eso, que España existe o está unida en virtud de la Constitución del 78, como si la Constitución del 78 fundara España. Eso es una monstruosidad. Ahí está el germen del nacionalismo, ahí está el germen del secesionismo. Porque las guerras carlistas las guerras carlistas eran por un sucesor que reconociera los derechos forales que habían sido suprimidos por Luis V. Perdón, por Felipe V. Se inicia ahí, pero luego va como en dos. Por un lado, lo más reaccionario, que serían los tradicionalistas que apoyaron a Franco, y por otro lado estaría el PNV, que para mí es igual de reaccionario, y donde ya surge un poco todo esto, ¿no? Sí, claro, pero quiero decir que el fundamento es la postulación de un candidato a la monarquía de España que defienda los intereses y el derecho civil y político de las regiones. Obviamente, en ese caldo de cultivo, vamos, esa es la semilla perfecta para que germine el nacionalismo. Más aún en una época que es donde germina el nacionalismo, donde tiene sentido romántico de Herder, de Fichte, en Alemania, donde no existía nación y por lo tanto era la unidad de la lengua la que románticamente determinan en los discursos de la nación alemana de Herder la unidad del sujeto político. Eso luego a través de Max Stirner lo toma Hilder y es perfecto para definir la nación desde el Estado, el nacionalsocialismo. Pongo otra pregunta, hasta si la quieres contestar bien, si no me da igual. Javier Ochagavía dice que ¿qué piensas de la ley trans de Irene Montero? Yo hice un vídeo sobre la ley trans, no sé si es la de Irene Montero, no sé si es la última o la anterior o lo que fuera. Vamos a ver, es un conflicto, esto ya es desde el punto de vista jurídico. Toda ley plantea un conflicto de intereses. Y en este caso yo creo que la ley que se planteaba con lo que se planteaba con la ley trans no iba dirigido hacia el reconocimiento y hacia la protección de las personas que se sienten trans, sino hacia una imposición al resto de la sociedad a tratar a esas personas como esas personas se determinan desde sí mismas hacia adentro. Por lo tanto, me parece una injerencia en el derecho fundamental. O sea, yo no puede ser que me caiga una multa por de manera costumbrista
llamar a alguien, oye, tío. No puede ser, es que eso es una chifladura. Bastante, la verdad. Hay muchas chifladuras que salen de ese ministerio, la verdad. Claro, pero es que, vamos a ver, pero eso es natural también. Tú ten en cuenta, jolén, Kaiser, por el amor de Dios. Perdón. Como hay, vamos a ver, como la izquierda española ya no puede avanzar más en lo que serían los planteamientos de izquierdas, tienen que inventarse ese tipo de luchas. Pero como ya no pueden profundizar más, o no, ni más ni menos, pero no pueden profundizar en el tema de los obreros. Bueno, fíjate la desvergüenza que han hecho ahora con el tema de la reforma laboral. Básicamente, un cambio de tapa, coger el mismo libro, cambiarle la tapa y a tomar por culo. Oiga, la gran revolución de los trabajadores. Hasta a Rayo le parecía bien la reforma. Como aquel que dice, ¿no? Pero yo no es que esté a favor ni en contra, es que para que os deis cuenta que sin libertad política, sin la libertad, sin que el colectivo político, cuando digo colectivo me refiero a los diferentes grupos, los partidos, defiendan los intereses de aquellos que lo sustentan, que son los militantes, no existe la posibilidad en el Estado de traducirse en verdaderas leyes y aplicaciones. Existe la imposibilidad que para ellos lo primero está mantenerse en el poder. Y para mantenerse en el poder en un Estado de partidos hay que contentar, primero, la estructura de Estado. Segundo, la supervivencia del partido. Y tercero, todos aquellos que te dan supervivencia. Canales de televisión, privados, medios, bancos, etcétera, etcétera. Bueno, me hacen otra pregunta. Bueno, yo sí suelo contestar estas cosas, pero tú también sueles ser muy así. ¿Qué piensas no de la inmigración, sino de cómo se está desarrollando aquí en España? O sea, creo que se refiere a las leyes y las cosas claro, en abstracto no tiene mucho sentido la pregunta. Vamos a ver, esta pregunta es muy fácil de responder. Yo estoy en contra de la inmigración ilegal. Yo estoy en contra de permitir aquello que vaya en contra de la ley. Porque entonces, ¿para qué coño tenemos ley? Otra cosa es que se puede hacer una ley más laxa para la inmigración si España lo requiere. Eso ya se determinará si se tiene que determinar en un momento concreto, pero en un debate donde no sea una perspectiva populista, sino que realmente se haga en una asamblea elegida por los ciudadanos, que represente directamente las aspiraciones de los ciudadanos. Pero desde luego, ¿cómo voy a estar a favor de ir en contra de la ley? Si el problema que tenemos en España es que la ley no tiene fuerza ninguna, se la pasan por el forro de los cojones. Que se hace mucha política con el tema de la inmigración, tanto izquierda como derecha. La verdad es que es como aspecto central, pero luego no hacen nada para arreglar nada. Obviamente. Y por ejemplo, la caridad pues ya depende de cada uno. Yo he tenido en mi casa una persona de las que... un inmigrante, un negro de Burkina Faso, que saltó la valla y se rajó y todo, ha estado viviendo en mi casa durante un año. Hasta que encontró trabajo y tal, no sé cuánto. Es decir, pero eso ya es una decisión mía, personal. Ahora, yo estoy en contra de que ese tío tenga que hacer eso si quiere venir aquí. Yo estoy en contra de que esa persona tenga que saltar una valla, enfrentarse a la policía, no sé cuántos, jugarse la vida para hacer eso. Claro que estoy en contra de eso. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta más mano de obra? Bueno, pues habrá maneras. Mi abuelo, Vicente Gisbert, cuando no tenía aquí ni para hervir piedras, se tuvo que ir a Francia con 3 hijas y con su mujer y con la suegra. Y trabajaba en 3 trabajos diferentes, en la obra, labrando el campo y como peluquero, en Francia. Bueno, porque tenía que buscarse la vida. Pero eso yo lo entiendo perfectamente. Pero se fue. Pero bueno, hay que buscar la manera de hacer las cosas legalmente. Para proteger en primer lado al Estado, a la nación, al Estado y a la nación que acoge y que está en esa situación que es susceptible de recibir inmigrantes y a las propias personas que quieren inmigrar. Si es que al final la legalidad ese es el establecimiento de unos marcos para realizar las cosas de la manera más sana. Tú defiendes, que lo ponen por aquí, lo ponen un poco así la pregunta, pero ¿tú defiendes la pertenencia a la Unión Europea? Preguntas jodidas, toda la gente está... No. A ver, para mí hay que saber diferenciar la Unión Europea de Europa. No, Unión Europea, no Europa. Unión Europea. La Unión Europea para mí es un error, porque es una unión económica que poco a poco ha ido extendiéndose hacia una unión política. Por lo tanto, lo que fraguó esa unidad es una serie de relaciones de carácter material, económico, donde hay unos, como en toda relación, que en el pacto que han hecho están por encima de otros, que son los que quisieron entrar después. A España para entrar le pusieron una serie de condiciones que han demostrado a lo largo de los años que han puesto en segundo término el pulmón necesario para el desarrollo económico de un país, como es la capacidad productiva, como es la protección de las empresas y el tejido productivo
de los propios ciudadanos españoles. Por lo tanto, yo estoy en... No es que esté en contra. A ver, yo creo que esa decisión no la tengo que tomar yo y eso no tiene nada que ver con el proceso de libertad constituyente ni con la Constitución. Pero yo estoy en contra de formar parte de una unidad donde para entrar tengo que entrar con una serie de condiciones que me ponen en desventaja respecto al resto de los competidores, porque al final, queramos o no, por muy colegas que seamos todos, Francia, Alemania, Inglaterra son competidores a nivel económico y de mercado. Podemos establecer acuerdos mutuos, por supuesto, y relaciones comerciales y tal, pero no puede ser que para entrar yo en ese club tenga que cortarme una mano. Eso no puede ser. Si tú y yo vamos a hacer un negocio de segar un trigo, no puede ser que me pidas para entrar a segar trigo que me corte una mano, porque tú vas a segar el doble que yo. Pero eso es una cosa, ya sé que puede parecer una tontería, pero es para que todo el mundo entienda. Bueno, y el sistema de partidos en la Unión Europea, que también existe, te encanta, ¿no? No, bueno, es que en España, en la Unión Europea, no hay. Bueno, solamente hay diferentes tipos de regímenes. Podríamos entrar en derecho comparado, pero España es un caso muy particular, donde la corrupción está multiplicada. Hay más corrupción, por ejemplo, en España que en Italia, porque el estado de partidos aquí está multiplicado por 17. O sea, en España, en Italia, hay un estado de partidos. Desde la reforma de Renzi se ha intentado disimular un poquito poniendo el sistema mixto pero realmente sigue siendo exactamente igual, con el tema de las listas abiertas, con un cambio solamente del 3% en la numeración del partido. Eso es para enmascarar todavía más la mentira, pero no existe el estado de partidos que hay en España, que eso multiplica el factor de gobierno de un régimen que en España es la corrupción. Por eso España está peor que ningún otro país de la Unión Europea, cuando en la Unión Europea hay estado de partidos. Portugal es un estado de partidos, Italia es un estado de partidos. Y Francia no. Francia no es una democracia plena. Me refería, o sea, no al sistema de cómo se elige, etcétera, en cada país es diferente, sino me estoy refiriendo a cómo se aglutinan allí en el Partido Popular Europeo, Partido Popular... Vale, no. Dices el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Bueno, eso es el órgano político más corrupto que existe en el mundo. Es que es una cuestión... vamos a ver, la comisión... ¿Por qué te ríes? Que no entiendo la risa. No, lo comparto de que me hace gracia porque yo la pregunta que te he hecho es si te gusta y obviamente yo sé que no. No, pero vamos a ver, todo organismo político, me da igual que sea la Unión Europea, el Parlamento de España o el Parlamento de Júpiter, si no tiene límites y control de a quien afecta sus medidas, estaré en contra de él. Me da igual que sea aquí que sea en la Luna. Es que, pero vamos, por una cuestión de honestidad intelectual, nada más. Y desde luego, la Comisión Europea es uno de los únicos organismos del mundo que no ha sido, en Occidente, perdón, que no ha sido auditado jamás. Jamás se le ha hecho una auditoría, porque el día que se le haga, bueno, va a salir una hedora y a huevos podridos que vas a flipar. Ahí empezó Iglesias también, ahí es lo que uso de trampolín. Claro, hombre, Iglesias, vamos, se cogió como un clavo ardiendo lo primero que pudo y luego, ya cuando se vio vicepresidente, pues eso, con esos aires de Iron Man, pues es que desde el primer momento. Pero es como ahora, ahí ya se veía claramente la ambición y el interés de abrazar un cargo, dejando de lado los ideales de Iglesias, si es que alguna vez los tuvo. Pero exactamente igual que Vox. Vox dice que se presentan las autonomías para tener... Vamos a ver, si usted quiere cambiar el Estado autonómico, donde se tiene que presentar es en las elecciones generales. ¿Para qué coño quiere usted parlamentos, diputaciones? Para colocar a gente, obviamente, y para engrosar la estructura del partido y enquistarlo y hacerlo permanente dentro del Estado. Pero desde el punto de vista, es una subnormalidad. Quiero decir, desde el punto de vista etimológico, está por debajo de lo normal. Que alguien pueda pensar que, no, es que para acabar con la droga me voy a hacer narcotraficante. Me voy a infiltrar dentro del cártel de la droga y cuando sea el máximo, cuando sea el jefe de todo, y ya mi vida, mi familia, mis amigos, todos, su vida dependa de vender droga, entonces me los cargaré a todos. Pero vamos a ver, eso es lo que define Robert Michels en la ley de... Por eso es imposible cambiar las cosas desde dentro, porque cuando llegas a la cúspide y tienes la posibilidad de acabar con todo, lo que tienes que hacer es pegarte un tiro en la cabeza. O sea, eso sería cambiar las cosas desde dentro. Bueno, Rubén, ya yo creo que la gente ha podido hacer las preguntas que quería. Te agradezco muchísimo, ha sido un placer tenerte aquí. Yo creo que ha sido una entrevista muy divertida e interesante y bueno, ya nos veremos cuando hagamos el debate de cuestión nacional. Sí, muchas gracias, Roberto, como siempre, por invitarme y bueno, sabes que estás invitado a mi canal cuando quieras y tenemos pendiente también una reyerta con Age of Empires. Sí, es verdad, que el Chocobollo me dejó a mí tirado también, así que sí, lo tenemos pendiente. Sí.
Así que nada, oye, muchas gracias y salud y libertad colectiva. Venga, un abrazo.